Bienvenidos de nuevo a mi canal, su rincón favorito para descubrir las historias más apasionantes, los secretos mejor guardados y los chismecitos más jugosos del mundo de las series turcas. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más, listos para sumergirnos en un nuevo análisis que, les aseguro, los va a dejar sin aliento. Hoy vamos a explorar un tema que toca las fibras más sensibles de nuestros corazones, esas series que de alguna manera removieron recuerdos, revivieron dramas personales o incluso confrontaron a sus protagonistas con heridas del pasado. Específicamente vamos a hablar de una serie que al parecer tocó muy de cerca a la talentosísima Hande Erçel y como su coprotagonista, el carismático Kerem Bürsin de alguna forma revivió ese drama para ella, aunque no de la manera que quizás están pensando. Así que prepárense para el drama, la emoción y algunas revelaciones sorprendentes. Antes de que nos adentremos en este viaje emocional, quiero recordarles a todos ustedes que si les gusta el contenido de este canal, si disfrutan de mis análisis, mis teorías y mis chismes turcos, por favor suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos y por supuesto, dejen su like y compartan este vídeo con todos sus amigos amantes de las telenovelas turcas. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir explorando juntos este maravilloso mundo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al tema que nos convoca hoy. La serie que ha generado tanta controversia y que, según los rumores, ha revivido un drama muy personal para Hande Erçel, es nada más y nada menos que Bambaşka Biri. Esta serie, de género drama psicológico con toques de thriller, nos presenta una historia bastante oscura y compleja que al parecer, conectó con experiencias pasadas de Hande de una manera inesperada. En Bambaşka Biri, Hande Erçel interpreta a Leyla Gedid, una joven fiscal ambiciosa y brillante que decide dejar su exitosa carrera en la ciudad para trasladarse a un pequeño pueblo costero. Allí busca un nuevo comienzo lejos del ruido y la presión de la gran ciudad, pero pronto se ve envuelta en un caso de asesinato que cambiará su vida por completo. El asesinato de un reconocido hombre de negocios destapa una serie de secretos oscuros que involucran a personas poderosas y a la propia comunidad. El personaje de Leyla, al huir de la complejidad urbana, se enfrenta a una red de intrigas mucho más profunda y personal en este aparente refugio. Es una mujer de leyes que busca justicia, pero pronto se dará cuenta de que la verdad es un concepto maleable y peligroso. Kerem Bürsin, por su parte, interpreta a Kenan Öztürk, un famoso y carismático presentador de noticias que se convierte en el principal sospechoso del asesinato. Kenan sufre de un trastorno de identidad disociativo, lo que significa que dentro de él habitan dos personalidades completamente diferentes. Una personalidad es la de Kenan, el periodista encantador y exitoso, y la otra es la de Doğan, un hombre oscuro, violento y con tendencias psicopáticas. La dualidad de Kenan/Doğan lo convierte en un personaje extremadamente complejo y peligroso, y la relación entre Leyla y él se convierte en un juego de gato y ratón lleno de tensión, intriga y, por supuesto, romance. Kerem Bürsin, con su impecable actuación, logra transmitir la fragilidad y la oscuridad que coexisten en Kenan, creando un personaje que es a la vez atractivo y repulsivo, un verdadero enigma que mantiene al espectador al borde del asiento. Ahora, ¿por qué esta serie revivió el drama personal de Hande? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Como muchos de ustedes saben, Hande Erçel ha tenido que lidiar con la pérdida de su madre a una edad relativamente temprana. Esta pérdida, como es natural, la marcó profundamente y, según algunos medios turcos y fuentes cercanas a la actriz, la temática de Bambaşka Biri, que explora la dualidad, la pérdida y la búsqueda de la verdad, resonó con ella de una manera muy particular. No olvidemos que la pérdida de un ser querido es una herida que raramente cicatriza por completo, y es comprensible que una serie que aborda temas de duelo y superación personal pudiera tocar una fibra sensible en Hande. La serie, al presentar personajes que luchan con sus demonios internos, con traumas del pasado y con la dificultad de encontrar la verdad en un mundo lleno de mentiras, tocó fibras sensibles en Hande. Se dice que la actriz se sintió especialmente conmovida por la forma en que Leyla, su personaje, lidiaba con sus propios traumas y cómo buscaba la justicia a pesar de las adversidades. La resiliencia de Leyla, su capacidad para levantarse después de cada golpe y seguir luchando por lo que cree, es un rasgo que, según los fans, Hande comparte en la vida real. Es una mujer fuerte, independiente y comprometida con su trabajo, y es precisamente esta combinación de vulnerabilidad y fortaleza lo que la convierte en una de las actrices más queridas de Turquía. Pero, ¿dónde entra Kerem en todo esto? Bueno, aquí es donde las cosas se complican y se ponen un poco más especulativas.
Recordemos que Hande y Kerem fueron pareja en la vida real y su relación terminó de manera bastante abrupta y, según algunos rumores, no en los mejores términos. Si bien ambos han mantenido un perfil bajo sobre los detalles de su ruptura, algunos fans y medios de comunicación han especulado que la complejidad del personaje de Kerem en Bambas Kabiri podría haber revivido algunos recuerdos dolorosos para Hande. La sombra del pasado siempre planea sobre el presente, y es inevitable que una experiencia tan intensa como una relación amorosa deje una huella imborrable, especialmente cuando la ruptura no se produce en las mejores condiciones. La dualidad de Kenan/Dogan, la lucha interna del personaje y la oscuridad que lo rodea, podrían haber evocado en Hande ciertos aspectos de su relación con Kerem que no fueron del todo positivos. Se ha sugerido que quizás Hande vio reflejada en el personaje de Kerem algunas características o comportamientos que le recordaron momentos difíciles de su relación pasada. La mente humana es un laberinto complejo y a veces inconscientemente proyectamos nuestras experiencias pasadas en el presente, lo que puede generar interpretaciones erróneas y emociones encontradas. Es importante aclarar que todo esto son especulaciones basadas en rumores y en la interpretación de los fans y los medios de comunicación. Ni Hande ni Kerem han confirmado públicamente que la serie haya tenido un impacto directo en su relación personal. Sin embargo, la coincidencia de que Hande haya aceptado un papel tan desafiante en una serie tan intensa justo después de su ruptura con Kerem ha alimentado aún más las especulaciones. El silencio a veces es más elocuente que las palabras, y la falta de declaraciones oficiales por parte de Hande y Kerem ha dejado un amplio margen para la interpretación y la especulación. Además de todo esto, la química innegable entre Hande y Kerem en pantalla, incluso interpretando personajes tan complejos y conflictivos, ha hecho que muchos fans se pregunten si todavía existe algo entre ellos. Algunos creen que la serie podría ser una forma de que ambos actores procesen su relación pasada y quizás, incluso de reconciliarse en el futuro. Otros, en cambio, piensan que la serie simplemente les ha permitido demostrar su talento actoral y explorar personajes que los desafían a nivel profesional. La línea que separa la realidad de la ficción a veces es muy delgada, y es comprensible que los fans, que han seguido de cerca la relación entre Hande y Kerem, se pregunten si todavía existe la posibilidad de una segunda oportunidad. La intensidad de sus miradas, la tensión palpable en cada escena que comparten y la forma en que sus personajes se atraen y se repelen mutuamente, son elementos que han alimentado las esperanzas de aquellos que sueñan con una reconciliación. Sin embargo, también es importante recordar que Hande y Kerem son profesionales y que su prioridad es ofrecer una actuación convincente y de calidad. Independientemente de la verdad detrás de los rumores, lo cierto es que Bambas Kabiri es una serie que ha generado un gran impacto en el público turco e internacional. La trama intrigante, los personajes complejos y las actuaciones impecables de Hande Erçel y Kerem Bürsin la convierten en una serie que vale la pena ver. La serie ha logrado captar la atención del público gracias a su originalidad, su ritmo ágil y sus giros inesperados. Cada episodio deja al espectador con ganas de más, y las actuaciones de Hande y Kerem son simplemente magistrales. Además de Bambas Kabiri, existen otras series turcas que han explorado temas similares, como la pérdida, el trauma y la búsqueda de la identidad, y que también podrían haber resonado con Hande Erçel o con cualquier persona que haya experimentado situaciones difíciles en su vida. Por ejemplo, Masumlar Apartman es una serie que explora las vidas de una familia con graves problemas psicológicos y traumas del pasado. Cada uno de los miembros de la familia vive atormentado por sus propios demonios y la serie muestra cómo estos traumas afectan sus relaciones y su vida diaria. Masumlar Apartman es una serie cruda y realista que nos muestra la complejidad de la mente humana y la importancia de buscar ayuda profesional cuando la necesitamos. Otra serie que aborda temas similares es KRMZ Oda. Esta serie está basada en hechos reales y nos presenta las historias de diferentes pacientes que acuden a una clínica de psicología para superar sus traumas y problemas emocionales. KRMZ Oda es una serie muy emotiva y conmovedora que nos muestra la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda cuando la necesitamos. Cada episodio es una lección de vida, y las historias de los pacientes nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias experiencias y emociones. Estas series, al igual que Bambas Kabiri, nos demuestran que las telenovelas turcas no son solo historias de amor y romance, sino que también pueden ser una forma de explorar temas profundos y complejos que nos afectan a todos. Las telenovelas turcas han evolucionado mucho en los últimos años, y cada vez son más las series que abordan temas sociales relevantes y que nos invitan a reflexionar sobre el mundo que nos rodea. Y hablando de traumas y dramas personales,
no podemos dejar de mencionar la serie Kukur. Aunque a primera vista parece una serie de acción y mafia, Kukur también explora temas como la familia, la lealtad y la pérdida. La serie sigue la historia de la familia Koval, que controla el barrio más peligroso de Estambul, Kukur. Los miembros de la familia Koval deben enfrentarse a numerosos enemigos y desafíos para proteger su barrio y a su familia. Kukur es una serie llena de acción, intriga y drama que ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. A lo largo de las 4 temporadas, la serie explora la historia de cada uno de los miembros de la familia Koval, revelando sus traumas del pasado y sus motivaciones. La serie muestra cómo la violencia y la criminalidad afectan a la vida de las personas y cómo la pérdida puede cambiar a una persona para siempre. La serie, aunque tiene mucha acción, también tiene momentos muy emotivos y conmovedores que tocan la fibra sensible del espectador. Kukur es una serie que te engancha desde el primer episodio y que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, la lealtad y la justicia. La elección de estas series para este vídeo no es casualidad. Todas ellas, de una forma u otra, exploran la complejidad de la psique humana, la lucha contra los demonios internos y la búsqueda de la verdad en medio del caos. Y es precisamente esta exploración la que, según los rumores, resonó tan fuertemente con Hande Erçel. Las series turcas han demostrado ser mucho más que simples historias de entretenimiento, y cada vez son más las producciones que se atreven a abordar temas tabú y a explorar la complejidad de la condición humana. En resumen, Bambaşka Biri es una serie que ha generado mucha expectación no solo por su trama intrigante y sus personajes complejos, sino también por los rumores que la vinculan con la vida personal de Hande Erçel. La serie, al explorar temas como la dualidad, la pérdida y la búsqueda de la verdad, podría haber revivido recuerdos dolorosos para la actriz y haberla confrontado con aspectos de su relación pasada con Kerem Bürsin. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que la verdad solo la conocen Hande y Kerem. Sin embargo, la coincidencia de que Hande haya aceptado un papel tan desafiante justo después de su ruptura con Kerem ha alimentado aún más los rumores y ha hecho que muchos fans se pregunten si todavía existe algo entre ellos. La vida de los famosos siempre está bajo el escrutinio público, y es inevitable que sus decisiones personales y profesionales sean objeto de especulación y análisis. En cualquier caso, Bambaşka Biri es una serie que vale la pena ver por su calidad y por la intensidad de las actuaciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y, quién sabe, quizás al ver la serie podamos entender un poco mejor la complejidad de la vida y las relaciones humanas. Las series turcas nos ofrecen una ventana a otras culturas y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias vidas y relaciones. Y eso es todo por el vídeo de hoy, mis queridos amantes de las telenovelas turcas. Espero que hayan disfrutado de este análisis y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Me encantaría saber su opinión sobre Bambaşka Biri y sobre las demás series que mencioné en el vídeo. ¿Creen que la serie realmente revivió el drama personal de Hande Erçel? ¿Qué opinan de la actuación de Hande y Kerem en la serie? ¿Qué otras series turcas creen que exploran temas similares? Déjenme sus comentarios abajo y no se olviden de dar like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gusta el contenido de este canal, por favor, suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo de las telenovelas turcas. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.